atendiendo a los requisitos establecidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 constitucional, solicito la vinculación a proceso de la señora Rosalba Velázquez Valderas, en los términos de los artículos 350 bis y 350 ter, correspondientes al capitulado de delitos de actos de maltrato y crueldad en contra de animales no humanos del Código Penal del Distrito Federal. Los hechos que se le imputan ocurrieron alrededor de los primeros 3 días del mes de octubre en el Parque para Perros México de la Colonia Condesa, en el cual mataron a 5 perros, envenenándolos con pollo cubierto de raticida. El día 1 de octubre mataron a la perra Laika, propiedad del señor Ramón Salazar, alrededor de las 4:30 de la tarde. El día 2 de octubre mataron a la perra Gala, propiedad del señor Daniel Mitchell, alrededor de las 10:30 de la mañana. El día 3 de octubre mataron a 3 perros, Azteca, propiedad de la señora Regina Sáenz, y Simón y Frida, que eran propiedad de la señora Luciana Franco. En cuanto a la posible comisión del delito previsto en el artículo 350 ter de este capitulado, contamos con las declaraciones de los dueños de los animales, el señor Ramón Salazar, el señor Daniel Mitchell, la señora Luciana Franco y la señora Regina Sáenz. De estas declaraciones se desprende que los perros murieron de la misma forma, por un cuadro evidente de envenenamiento, con los síntomas de tos, convulsiones y vómito, específicamente trozos de pollo, alimento que los dueños aseguran no haberle proporcionado a sus mascotas. De igual manera, contamos con las fotografías que estos tomaron al cuerpo de los animales, ubicándolos en el parque al momento de su muerte. También contamos con el formato de descripción del lugar de los hechos, realizado por el agente del Ministerio Público, Jacinto Soto, quien en su visita al parque encontró una bolsa negra en una de las jardineras, cuyo contenido era pollo. Asimismo, se le fue proporcionado a este agente un video donde se observa a una persona colocando dicha bolsa en una de las jardineras. Contamos también con la declaración de la imputada, quien narra que tiene problemas con los animales y que los considera sus enemigos. Como parte de la investigación, se realizó una visita al domicilio de la misma, en la cual fueron encontradas 13 pollos congelados y 1 kilogramo de raticida. En cuanto a la posible comisión del delito contenido en el artículo 350 bis, se cuenta con la declaración de Luis Urrutia y Mariana Albazán, quienes el día 11 de octubre tuvieron un altercado con la señora en las inmediaciones de un restaurante de la colonia mientras desayunaban con su perro Capitán. Capitán, al ver a la señora, le ladró, a lo que ésta en respuesta maldijo al animal y se adjudicó a su vez la muerte de los demás canes, diciendo: pinches perros del demonio, me tienen harta, pinches animales, pero los voy a continuar matando hasta que no quede ninguno. También se cuenta de esto con la declaración del señor César Ramírez, mesero del lugar, quien asegura haber presenciado en otras ocasiones los actos de maltrato de la señora contra los animales de la colonia, consistentes en golpes, mojarlos, arrojarles cosas y perseguirlos para agredirlos. Así como también nos comenta que la señora es una participante asidua de marchas en contra de los animales. Con base a los antecedentes de investigación y una vez que se ha cumplido con lo previsto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional, se reitera la solicitud de vinculación a proceso de la señora Rosalba Velázquez como autora material de los delitos contenidos en el artículo 350 bis y 350 ter del Código Penal del Distrito Federal, en el capitulado de actos de maltrato y crueldad en contra de animales no humanos. Es cuanto. Honorable Tribunal, con fundamento en el artículo
artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 19 constitucional, esta defensa le solicita dicte auto de no vinculación a proceso para la señora Rosalba Velázquez Valderas. Esto en razón de que el Ministerio Público está incumpliendo con los requisitos que pide el artículo 316 del Código de Procedimientos Penales Nacional. Esto porque no cuenta con los antecedentes y datos de pruebas suficientes para establecer la existencia de un hecho delictivo ni la probable participación de mi representado. En el caso del primer delito, el contenido en el artículo 350 bis del Código Penal del Distrito Federal, que nos habla de actos de maltrato y crueldad en contra de animales no humanos, únicamente se cuenta con un antecedente, que es el acta de entrevista de César Augusto Ramírez, en el que él declara haber visto a mi representada mojar, perseguir, aventar objetos a los animales de la colonia. Sin embargo, este relato no cuenta con las características que nos dice el artículo 19 constitucional, pues no cuenta con elementos ni circunstancias de modo, tiempo, lugar. Tampoco nos habla de una víctima o un ofendido, mucho menos de un animal que sea el objeto del delito. El Ministerio Público pretende también usar como argumento que mi representada ha participado en marchas en contra de los derechos de los animales. Yo me pregunto, ¿desde cuándo un derecho tutelado por la Constitución y por los derechos humanos, como lo es el derecho de expresión y de la libertad de ideas, es utilizado para vincular a una persona a proceso? Respecto al segundo delito, el previsto en el artículo 350 ter, que nos habla acerca de privar de la vida a un animal no humano, el Ministerio Público, si bien es cierto, cuenta con antecedentes que nos llevan a establecer que existe la probabilidad de un hecho delictivo, no cuenta con ningún antecedente ni dato de prueba razonable que nos permitan establecer que mi representada ha participado en la comisión, mucho menos que ella lo cometió. Esta postura la argumento con los mismos antecedentes que ha relatado anteriormente el Ministerio Público. Sin embargo, realizando un control horizontal, no omitiré ningún dato de prueba relevante. El primer antecedente de ellos es el formato de descripción del lugar de los hechos realizado en el Parque de México por el agente del Ministerio Público Jacinto Soto, y de tal antecedente de prueba se desprende el video de seguridad en el que se muestra una persona poniendo bolsas negras en las inmediaciones del Parque México. Señor juez, en este video no se aprecia el rostro de la persona que realiza tal acción. Incluso el Ministerio Público asenta en su informe que no se distingue si es un hombre o una mujer ni siquiera. Además de que este video fue proporcionado por una persona anónima, del que se desconoce su paradero o sus intenciones. Segundo antecedente de prueba. Es un formato de descripción del lugar de los hechos hecho en la vivienda de mi representada por el mismo Ministerio Público, en el que se encontraron un envase de fosfuro de zinc y la cantidad de 13 pollos congelados. He de explicar, señor juez, que el fosfuro de zinc, si bien es cierto puede ser usado como raticida, no es y no contiene el elemento estrictina, este elemento químico que, según el informe toxicológico realizado por el perito Briseida y el informe de necropsia canina realizado por Pedro Miguel Valeriano, que fue la causa de muerte, no coincide este elemento químico con el fosfuro de zinc que fue encontrado en casa de mi representante. Además de que ella en su declaración dice que ha tenido fuertes problemas de ratas en la colonia. Por eso, restauranteros, dueños de bares y en varias viviendas se está usando este raticida, hecho que es corroborado por el acta de entrevista de César Augusto Ramírez, quien trabaja en un restaurante de la zona y que admite que se está usando este raticida por muchas personas en la colonia. Como tercer y cuarto antecedente de prueba, con el que se desprende la supuesta adjudicación de los hechos y los insultos por parte de Rosalba Velázquez Valderas, esto basado en la declaración de Mariana Albazán y también en la declaración de Luis Urrutia, en el que se dice que ella los ha insultado a su perro cuando estaban en un restaurante. Señor juez, esto está sacado de contexto, pues en esa situación mi representada
se encontraba en una situación de estrés y de profundo miedo, pues como ella declaró, jamás había visto un animal tan gigantesco y con tal ferocidad que la atacó, le ladró, y al ver que se le quería echar encima, ella no supo qué hacer, aunado a que desde niña ella sufre con una terrible alergia hacia estos animales. Ella siente que no respiran, que se puede morir, que le puede dar un infarto. Y al ver que los dueños no hacían nada para calmar a su animal, ella se sintió aún más estresada. Por todas las razones que le expuse, le reitero mi solicitud, que dicte auto de no vinculación a proceso y se ordene la inmediata libertad de Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto. Una vez que se debatió lo relativo a la vinculación de la señora Rosalba Velázquez Valderas, solicito la imposición de las medidas cautelares conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones primera y quinta, consistentes en la presentación ante una autoridad o un juez y la prohibición de salir de la localidad sin permiso de la autoridad. Esto si bien para que no exista una sustracción de la acusada, ni tampoco una obstaculización del desarrollo de la investigación. Esto en relación al artículo 168 y 169 del Código antes mencionado, ya que ésta tan solo cuentan con 6 meses radicando en su actual domicilio, además de no contar con ningún dependiente económico y de encontrarse jubilada actualmente. Además, pido una medida cautelar prevista en la fracción séptima, consistente en la prohibición de concurrencia a ciertos lugares. Hoy, el Parque México, aledaño al domicilio de la acusada, quien ha expresado que odia a los animales, siendo esta un riesgo para la comunidad, ya que, además del odio que les tiene, esta los ha agredido en diversas ocasiones, pateándolos, arrojándoles agua y persiguiéndolos. Esto se constata en la entrevista practicada al señor César Ramírez, quien además asegura que de tener problemas con los dueños de los canes, ha tenido problemas con el dueño de la tienda de mascotas, ya que ésta considera a los animales sus enemigos. Por lo tanto, pido que se reitero la solicitud de las medidas cautelares antes expuestas a la señora Rosalba Velázquez. Es cuanto. Señor juez, solicito no se le impongan medidas cautelares a la imputada Rosalba Velázquez Valderas. Esto con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dicta claramente que para la imposición de las mismas se debe atender al principio de mínima intervención. Esto con el fin de violentar en lo menor posible los derechos fundamentales, en este caso de la señora Rosalba Velázquez Valderas, toda vez que el Ministerio Público ha hecho su solicitud de la imposición de las medidas cautelares correspondientes de la fracción primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su fracción primera específicamente se solicitó la firma periódica y presentación ante el juez. En su fracción quinta, la restricción de no salir de la localidad. Considero estas medidas innecesarias, ya que atendiendo a lo que dicta el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la conducta de la imputada ha sido impecable a lo largo de sus 71 años de vida y especialmente durante el proceso de investigación que le ha seguido el Ministerio Público. Para el caso de la solicitud de la fracción séptima, la restricción de visita al Parque México, claramente es una medida violatoria de sus derechos humanos. Se está violando claramente la libertad de tránsito de Rosalba Velázquez. Reiterando todo lo anterior, se solicita no se le impongan medidas cautelares a la imputada. Y recapitulando, sino que no existe un riesgo de sustracción del proceso,
al ella presentar una conducta impecable a lo largo de su vida. Y tampoco existe un riesgo a la comunidad consagrado en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Y le pregunto a este tribunal, una anciana de 71 años, con una condición médica de cadera que le impide desplazarse adecuadamente y le ocasiona dolor, ¿es en realidad un riesgo para la comunidad? Muchas gracias.